yo estuve preso y los enemigos políticos que yo tenía, por si algo políticos que yo les afectaba con mi trabajo periodístico, pues eran muchos y muy diversos. Y vuelvo a insistir, pero eran pocos los que tenían el contacto con el presidente de la República, como para torcer la justicia y para inventar un proceso. Yo fui detenido el día 8 de mayo del 2008, el presidente Felipe Calderón, el presidente en turno. Nunca me tomaron en cuenta mi declaración, nunca tomaron en cuenta mis testigos, nunca tomaron en cuenta nada, solo el señalamiento del que me acusó. En punto de las 6 de la mañana, el 18 de agosto de 1963, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez, tras ser torturados y segregados en una celda de la prisión de Carabanchel, en Madrid, fueron despertados en forma violenta. A empujones fueron llevados al patio de la prisión, en donde una decena de policías fueron testigos de que se cumpliera la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que ordenó su muerte. Fueron estrangulados por el aro de hierro del garrote vil por decisión directa del general Franco. Un consejo de guerra que se les formó a Granados y Delgado y sesionó en medio de un intrincado trama de irregularidades, a solo 48 horas antes de la ejecución, decidió que eran suficientes las confesiones de autoculpabilidad arrancadas a base de tortura a los dos jóvenes, lo que terminó por reconocer su militancia en la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, a la que se le atribuían actos terroristas encaminados a combatir el régimen totalitario de Franco. Tras la muerte de los dos inculpados, México se alzó en todos los foros mundiales para denunciar la violación de derechos humanos en el régimen franquista. Las ejecuciones en España por el método del garrote vil siguieron. Cuenta el periodista José Reveles, especialista en temas de perseguidos, que fue el 27 de septiembre de 1975 cuando Luis Echeverría Álvarez pidió la expulsión de España de la ONU por el fusilamiento ese día de 5 presuntos terroristas en Madrid, Burgos y Barcelona. México expulsó a la representación diplomática oficiosa en nuestro país, cuenta el periodista, y retiró al encargado mexicano de Relaciones Turísticas y Comerciales en Madrid para recalcar su postura contra la violación de los derechos humanos. Era el inicio de una política de doble cara. En 1977, para atender el caso de restablecimiento y desagraviar las relaciones diplomáticas con España, rotas en reproche a los crímenes de guerra y a la violación de derechos que se vivió en ese país con el general Franco, el presidente José López Portillo envió como embajador extraordinario y plenipotenciario a Gustavo Díaz Ordaz, el principal depredador de los derechos humanos en México y figura central de la guerra sucia en nuestro país. El pasaje histórico de las relaciones de México-España es solo referencial, por tratar de ilustrar el contrasentido en el que ha estado inmerso nuestro país en el contexto mundial en materia de defensa de los derechos humanos y combate a la tortura, en donde por un lado hay una proclama general y se han firmado todos los convenios y tratados internacionales para la defensa y protección de las garantías individuales y contra la tortura, pero por otra parte se maneja una política interna represiva hasta el límite. Todo el que ingresa a Puente Grande es torturado. Miente el que diga que no y a eso se había de abocar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A eso se había de dedicar a investigar todos los casos. Si tuvieran el valor de hacer una investigación, encontrarían que todos, el 100% de los que ingresan, son torturados. En México no hay pena de muerte, pero lo que juegan las autoridades en ese tiempo que yo estuve ahí, lo que jugaron es a exterminar a la gente que está dentro, a matarla poco a poco, a disminuirla todos los días, a irla acabando, irla apagando en sus sentimientos, en sus esperanzas, en su físico, en su intelectualidad, en todo lo van acabando. Las 1.662 denuncias de tortura que en el 2012 recibió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que el gobierno de México se encuentra a la cabeza de los países que violan sistemáticamente las garantías de sus ciudadanos. Se me instruye un proceso federal a solicitud y a instancia del fuero común, donde ellos integran una averiguación, después de estar detenido yo, una averiguación que le integran en lo que yo estuve torturado, y quieren que firme un acta incriminatoria, donde quieren que me reconozca primero como gente de Osiel Cárdenas Guillén. Me negué, sigue la tortura. Luego quieren que firme una declaración donde reconozco que soy parte de los Zetas, me niego, me llevan a Puente Grande. Y mi entrada a Puente Grande, tormentosa también, porque todo el que ingresa a Puente Grande es torturado. Pero el gobierno mexicano reclama la tolerancia y el respeto en otros países.